retomaremos lo que dijimos hace rato. Todo lo que he dicho hace unos 30 o 40 minutos, voy a sintetizarlo en unas 3 líneas y vamos a retomar. Estamos tratando de estudiar el pensamiento filosófico en el tiempo. Y para estudiar el pensamiento filosófico en el tiempo es necesario tomar un esquema general para no perdernos. Es decir, en el pasado lejano, pues existe una edad que se llama edad antigua. En filosofía esa edad antigua empieza más o menos los siglos sexto, séptimo antes de Cristo. Y luego prolonga hasta la Edad Media, que es el inicio en el siglo I, II, en la era cristiana, y se prolonga hasta el siglo XIV de la era cristiana, que es la Edad Media. Llegamos ahora a la Edad Moderna y luego pasaremos en la última unidad a la Edad Contemporánea. Ahora nos detenemos en esta Edad Moderna, dejamos la Edad Antigua, la Edad Media y nos detenemos en la Edad Moderna. Hemos iniciado comentando la filosofía de este pensador inglés, don Francisco Bacon. ¿Qué hemos dicho de él? Rechaza el método que utilizaba Aristóteles, el método deductivo sobre el cual descansa toda su filosofía y particularmente su lógica. Sustituye por otro método que él lo llama el método inductivo. Por eso incluso, si Aristóteles llamaba a su organización metodológica organum, ¿cómo lo llama Francisco Bacon a su método? Novo organum, nuevo órgano. Por eso es que hay un cambio. De ahí entonces, para Aristóteles, lo más importante para iniciar y construir la ciencia es partir de casos aislados particulares para llegar y hacer conclusiones generales. Hay una discusión grandísima sobre esto. Lo que hay que tomar en cuenta hoy en día, por lo menos eso se ha dicho, es que hay que reconocer a la ciencia cuál es el método más adecuado. No quiere decir que la ciencia funciona con un solo método. Funcionan con todos los métodos posibles, pero en algunas de las ciencias hay un predominio en un porcentaje elevado de un método porque es exclusividad o el necesario para manejar la construcción del conocimiento científico. Bueno, de ahí entonces dice que los pasos que tenemos que seguir, Francisco Bacon, primero es observar a tu alrededor, alrededor del mundo. El hombre se pone al centro y observa a su alrededor el mundo, el contexto. En ese mundo va a encontrar una multiplicidad de objetos que tienen cosas similares que se repiten. Y para eso hay que hacer un proceso de abstracción. Abstraer quiere decir es un proceso mental, psíquico, donde a través del razonamiento uno tiene que separar lo esencial, lo primario, de aquello que no es primario o que es secundario, no válido. Entonces dice, la observación es importante. Después de observar qué hay que hacer, hay que analizar caso por caso y después de analizar caso por caso, hay que someter, si posible, a una experimentación. Por eso él dice, hay que despojarnos de los prejuicios, deshacernos de esos errores, y que está precisamente la ídola tribu, la ídola specus, la ídola hori, etc. Entonces, esa es la parte negativa de la naturaleza humana, dice, que vive con sus prejuicios y actúa con esos prejuicios. Por ejemplo, en algún momento ustedes supieron la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos y se les atribuía, si vale el término, a los grupos
orientales o a los grupos islámicos, a los grupos árabes. Hoy en día encontramos a un árabe, a una persona que tiene la piel chocolatada, que tiene una barba espesa, etcétera, según nuestro criterio, porque hicieron circular este prejuicio. Ese es un malentretenido que tiene tendencia a matar, es un malvado, etcétera, etcétera. Es decir, ese es un prejuicio. No todos los árabes tienen esta tendencia. Dentro de eso, de los árabes deben haber movimientos radicales, pero hay también movimientos racionales donde prima la racionalidad y la serenidad. Bueno, de ahí entonces, observación, si vale el término comparación, abstracción, inducción, experimentación, todos estos pasos son importantes en el manejo de la ciencia. Y cuando se maneja la ciencia, precisamente él habla de la fase positiva y la fase negativa. La negativa ya les he señalado y la positiva también, que atraviesa por 4 etapas. Aquí termina con el inicio Francisco Bacon y aparecen en el escenario filosófico dos grandes movimientos o dos grandes corrientes filosóficas. ¿Cuáles son esas corrientes filosóficas? Son el empirismo y el racionalismo. Estos dos movimientos filosóficos, aquí hace rato es justamente lo que hemos dejado antes de concluir la primera parte. El movimiento empirista y el movimiento racionalista son dos posiciones opuestas. Ya lo supieron ustedes cuando hablamos del origen del conocimiento, incluso parece les hice una pregunta en el examen. Entonces, estas dos posturas filosóficas dan prioridades muchas veces a los sentidos, al conocimiento que se adquiere a través de los sentidos, y otros dicen que el conocimiento que nos da los sentidos no puede ser un conocimiento de categoría científica, es un conocimiento muy común, muy, si vale el término, muy vulgar, no tiene bases muy firmes. Es como decir, es un conocimiento en bruto. Hay que tratar de afinarlo este conocimiento, hay que tratar de mejorarlo este conocimiento. Entonces, por eso surge el empirismo versus racionalismo. ¿Y qué podemos decir del empirismo? Voy a hablar siempre de ambos para que ustedes lo entiendan, aunque en el texto está por una parte primero y el otro. Así no lo van a entender. Prefiero yo comparar para que ustedes capten. Entonces, de esta manera el empirismo le da primacía, le da jerarquía a los sentidos. En cambio, los racionalistas le dan mayor importancia a la razón. La razón, ¿dónde descansa? En la lógica, en el desarrollo de la capacidad mental del hombre, en esa capacidad que nos han iniciado en la escuela cuando nos han dicho, aquí tengo una naranja, cuando yo aumento a esta naranja, otra naranja, ¿qué es? ¿Cuántas naranjas tiene? Y para que entendamos eso hay que estar en por lo menos 200 días hábiles en primero de primaria, escribiendo rayitas, etcétera, lápices o cajitas para ir aprendiendo qué es la unidad y qué es la suma, para que entiendan. Esto es el desarrollo del razonamiento y de la lógica. Y gracias a eso el hombre se ha sobrepuesto en el mundo y domina al mundo a través de esta herramienta importante que es el razonamiento, que su base es la lógica. La lógica, la base, el razonamiento, la herramienta importante para construir el conocimiento. El conocimiento es el producto de todo ese esfuerzo. Entonces, los racionalistas le dan esa jerarquía, esa importancia a la razón. En cambio, los empiristas dicen, no, señor, discúlpeme, la razón también está en base a la experiencia. Aquí ha de haber disputas, ¿no? Racionalistas innatistas y racionalistas, si vale el término, sensualistas. Entonces, no voy a entrar a eso, simplemente decir que para el empirismo todo conocimiento nace en la experiencia.
en ese contacto que hace el hombre a través de sus sentidos, el tacto, la vista, el gusto, el olfato, etc. ¿Cómo voy a saber que una manzana está amarga o está agria? Directamente cuando yo lleve a la boca y lo muerda y lo saboree. Voy a decir, está amarga, está agria. Entonces, solo de esta manera yo puedo saber y tener conocimiento cómo está esa manzana, dice el empirista. Entonces, ¿dónde empieza el conocimiento y dónde empieza el hombre a conocer el mundo? En sus sentidos. Estos responden. Bueno, cada uno trata de justificar, de llevar agua a su propio molino y de esta manera, si vale el término, ganar la pulseta, ¿no? Ganar la competencia. Para nosotros, el ser humano tiene estas dos rasgos, estas dos características que le hacen un ser sui generis, un sujeto, un ser vivo diferente a los otros seres vivos. Por una parte tiene los sentidos, por eso hay un conocimiento sensorial, empírico, ¿no? Yo no puedo hablar de la alegría si nunca he sentido la alegría. Yo no puedo hablar de la acidez si nunca he sentido lo ácido en mis papilas gustativas. Yo no puedo hablar de lo chillón que es ese vestido porque impacta y daña a mi vista. Yo no puedo hablar de un sonido estridente si no daña un sonido a mi oído. Ponen un montón de ejemplos ellos y dicen el conocimiento y el empirismo trata de subrayar que el conocimiento empieza en los sentidos. Por eso tienen una frase ellos y dicen, todo conocimiento nace en los sentidos. ¿Por qué? Porque el hombre es una tabla rasa, una hoja en blanco, que a lo largo de su vida va escribiendo en esa hoja, en esa tabla, sus experiencias. Y eso es el producto de su existencia, ahí se traducen los conocimientos. Los racionalistas dicen, el conocimiento que tiene usted no es el mismo conocimiento que a mí. La manzana agria que dice usted que no le agrada, puede agradarme a mí. Los gustos no son iguales. Entonces, tratan de desmoronar los principios, las bases del empirismo y tratan de justificar su postura. Y por eso que incluso hay un principio que ellos manejan paralelamente al principio que acabo de decir. Nada hay en el pensamiento humano que no haya pasado previamente por los sentidos, dicen. ¿Quiénes dicen eso? Lo dice John Locke, David Hume, Jorge Berkeley y muchos empiristas. Estos tres grandes ingleses que son empiristas dicen, no hay nada en el ser humano que no haya pasado previamente por los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que todo conocimiento que yo tengo entra por mis ojos, por mi nariz, por mi tacto, por mi gusto. Frente a esta declaración que hacen los empiristas, surgen los racionalistas. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Señores, ese conocimiento no tiene mucho peso, no tiene mucho acierto, no tiene mucha credibilidad, porque las experiencias vivenciales de uno difieren de otro y la ciencia no puede ser válida solamente para 5 o 10 personas o para un país o para un grupo. La ciencia tiene que tener validez universal. Es decir, así como las matemáticas para mí en Santa Cruz es 2 más 2, 4, lo es también para el árabe que vive en Arabia, es más 2, 4. Para el chino es 2 más 2, 4. Para el japonés igual. Para el cubano, para el argentino. Tiene que tener esta característica, dice el conocimiento, para tener validez. Los racionalistas entonces dicen, en oposición a los empiristas, que el conocimiento, para ser conocimiento, debe tener necesidad lógica y validez universal. ¿Qué quiere decir? Que debe estar construido con la herramienta conocida llamada lógica y ese conocimiento debe ser válido para todos en toda época y en todo tiempo. Fíjense, entonces, este es el contrapunteo de estas dos corrientes filosóficas. ¿Quiénes son los que afirman este gran principio que comparten todos los racionalistas, sean blancos, negros,
derechos contra hechos, rubios o lo que sea. ¿Quiénes comparten? Todos los racionalistas. ¿Quiénes son estos racionalistas que propusieron este principio, esta regla general, si vale el término? Eran Renato Descartes, el francés Renato Descartes, el alemán Leibniz y Spinoza. Entonces, estos tres personajes también intentan fundamentar en esta disputa entre racionalistas y empiristas. Para terminar algo, ustedes van a analizar uno por uno a ellos porque está en el texto las ideas que he puesto. Lo que puedo decirles es que no podemos hacer escarnio de ninguna de las dos. Los dos participan en alguna medida, pero cuando ya se trata de priorizar en el terreno de la teoría del conocimiento, pues hay que justificar por qué el uno y por qué no el otro. En este momento estamos haciendo una descripción y explicación de la defensa que hacen cada una de las corrientes de las posturas filosóficas. Lo que va a suceder, por ejemplo, en estos días, vamos a encontrar en la televisión, vamos a encontrar en los medios de comunicación social la gran disputa que van a hacer en el terreno político sobre un problema, el problema Bolivia, cómo quieren construir. Entonces, cada uno, el partido político blanco, el partido político verde, el partido político rojo, el partido político celeste, van a dar sus propias soluciones, van a vender su propio producto y van a creer que ellos tienen la verdad. Más o menos hay que comparar de esta manera esta disputa que hay entre el empirismo y el racionalismo. Aquí terminamos otra parte. Después de esta corriente, ¿cuál es la filosofía que va a surgir? Para terminar, los empiristas hacen un aporte mucho más provechoso y grande, y esto es innegable, nadie puede negar, nadie puede discutir que la razón tiene su fuerza, su poder, y ha contribuido mucho en el terreno científico, especialmente en la matemática, física, en las ciencias formales, no se olviden, ¿no? En las ciencias que ha construido el hombre. En cambio, los empiristas han aprovechado mucho más y es una herramienta valiosa en el terreno de las ciencias naturales, en la química, en la física, etc. ¿Por qué? Porque allí se tiene que hacer en forma directa el experimentador con el objeto una serie de experiencias que han de probar qué es verdadero y qué es falso. Bueno, después de esto, en la unidad 4 parece que hemos ingresado a analizar, después del empirismo y del racionalismo, el idealismo, si no me equivoco. Se van a fijar y si quieren me van a después parar al último y corregirme. ¿Qué podemos hablar del idealismo? Hemos hecho un salto larguísimo, un brinco rápido porque el tiempo nos va a comer. Entramos al idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es un movimiento filosófico de los más importantes a lo largo de la historia de la filosofía, tanto en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, como en la edad contemporánea. Y si el hombre va a seguir haciendo filosofía, siempre va a ser importante ser parte del idealismo y disputar con otra corriente filosófica llamada materialismo. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en que ellos tienen ópticas distintas y priorizan. No se niegan a sí mismos, priorizan uno de los elementos. Justamente vamos a hablar de uno de esos elementos. Hace rato dijimos que priorizaban la experiencia los empiristas y los racionalistas la razón. Aquí, ¿qué es lo que priorizan los idealistas? La idea, el valor de esa capacidad racional que tiene el hombre para construir. Ahora, ahí hay grandes disputas. Hay un idealismo subjetivo y hay un idealismo objetivo.
Cuando decimos idealista subjetivo, estamos hablando de esa idea que construye el sujeto. Por eso es subjetivo. Y hablamos de un idealismo objetivo, que esa idea que acabamos de decir que construye un sujeto, esa idea es objetiva porque nadie la ha construido. Es una idea que siempre estuvo ahí, independiente del hombre, si vale el término. Por eso es objetivo. De ahí entonces que el idealismo como un movimiento filosófico, aparte de ser una posición, es un sistema. No solamente es una oposición o una corriente o una postura, ni una posición intransigente frente al materialismo. El idealismo es un sistema. En la historia del pensamiento filosófico deben haber, me atrevo a decir, nada más que dos sistemas filosóficos: el idealismo y el materialismo. Y toda la filosofía es una disputa de estos dos grandes terrenos. O se es idealista o se es materialista en el proceso del análisis que se hace. O se prioriza la idea y luego, como consecuencia, se obtiene en forma secundaria la materia. O se prioriza la materia y en forma secundaria se consigue la idea. Entonces, esto lo van a comparar ustedes cuando, si quieren, adelántense un poco porque vamos a empezar del materialismo la próxima unidad. Pueden comparar un poco para que lo capten. Entonces, el idealismo puede tomar esas dos formas. En los libros van a encontrar 10, 15, 20 o 100 idealismos con nombres diferentes. Yo prefiero esa diversidad de idealismos, y no es un invento mío, sino que acepto la propuesta, la división que hacen otros pensadores más autorizados, más experimentados que yo, y dividen en un idealismo objetivo y un idealismo subjetivo. ¿Quién representa al idealismo objetivo y al idealismo subjetivo? Al subjetivo representa Emmanuel Kant. Y al objetivo, ¿quién representa? Jorge Federico Guillermo Hegel. Hegel se escribe. Entonces, estos dos pensadores van a liderizar el idealismo. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que la idea es lo primario. ¿Vean? Pero lo diferente es que para uno de ellos esa idea es de carácter subjetivo y para el otro es de carácter objetivo. Quiere decir, que para los objetivistas esa idea es independiente del sujeto y para los subjetivistas es dependiente. Espero que haber sido claro acá. Ahora, aquí hemos ya tratado de dar el perfil correcto de lo que es el idealismo. Ahora vamos a entrar, ¿qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que ha contribuido en el desarrollo del pensamiento humano nuestro amigo Kant? Este alemán lo que ha aportado es mucho en el terreno de la ciencia. Ha aportado a la construcción científica, al igual que Francisco Bacon, y ha enriquecido precisamente la construcción de la ciencia. No voy a entrar a muchos detalles, directamente me voy a ir para ese aporte, qué es lo que él trabajó y qué es lo que dejó como herencia a la humanidad. Él produjo dentro de sus grandes obras, especialmente aquello que se conoce como la crítica de la razón pura. Él ha escrito 3 grandes críticas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Recalco otra vez, tienen que fijarse los esquemas. Yo en los esquemas he tratado de orientarles de esta manera para que ustedes capten. Bueno, y en el texto también está escrito más o menos para que se den cuenta, hasta con negritas he puesto ahí. Bueno, entonces, estas 3 críticas analizan algo muy importante. Lo que se pregunta es, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo se construye la ciencia?
¿Qué importancia tiene la ciencia? ¿Para qué me va a servir la ciencia? ¿Dónde? ¿Cómo debo empezar para construir la ciencia? Y él empieza a plantear en esa obra, gran obra que tiene, que se llama Crítica de la Razón Pura, y lo divide en tres grandes partes: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Incluso su filosofía, que van a encontrar en otros libros, precisamente por eso se llama idealismo trascendental. Pero yo ya les he dicho, aunque sea trascendental, tenemos que reconocerlo como idealista subjetivo. Entonces, al dividir esta su gran obra, La Crítica de la Razón Pura, en tres grandes partes, la estética, la analítica y la dialéctica trascendental, ¿qué hace? Ahí dice, para poder analizar estos tres aspectos, previamente, dice el sujeto, debe hacer ciertas diferencias y debe aprender a reconocer una serie de herramientas con las cuales se construye la ciencia. Es decir, tiene que aprender a diferenciar las diferentes formas de enunciar, las diferentes maneras con el que se dirige el sujeto a un objeto, que para dirigirnos como personas racionales nosotros a un objeto necesitamos conceptos, necesitamos juicios, necesitamos hacer un proceso racional. Entonces, él dice, los elementos más importantes con los cuales el hombre cuenta desde que a lo largo de su desarrollo es que maneja juicios. Es decir, ¿qué es un juicio? Es igual que una oración. ¿Cómo nosotros nos dirigimos a un objeto? Nombrando al objeto y señalando dónde está ese objeto, cómo está ese objeto. Es decir, el objeto aquí vendría a ser el sujeto, ¿no? Nos dirigimos con un concepto que está reemplazando a ese objeto en una oración que se llama sujeto. En filosofía también a esto se llama juicio y se llama también sujeto, concepto sujeto. Y cuando hablamos de un sujeto, por ejemplo, yo quiero hablar de Marianela. En este caso, aunque es una persona, no es un objeto, es una persona, pero en este momento se constituye en el objeto de mi análisis. Y por eso digo, Marianela es una estudiante sana e inteligente. ¿Qué es lo que estoy diciendo de Marianela? Estoy hablando del sujeto que es Marianela y estoy predicando, estoy señalando, estoy cualificando si es blanca, si es negra, si es inteligente, si es estudiosa, si es mala, etcétera, etcétera, si es chaparrita o es alta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, el ser humano, para dirigirse a un objeto necesariamente requiere esta herramienta del lenguaje con el cual se dirige al objeto y dice, la mesa está rota, la pizarra es negra, la silla está desencajada, qué sé yo, Manuel es muy abusivo, Marianela me odia, etcétera, etcétera. Bueno, esta herramienta es importante, dice, para construir la ciencia, porque la ciencia está construida de lenguaje y conocimientos, y el conocimiento tiene como su base el lenguaje. ¿Vean? Entonces, está haciendo este análisis y él dice, lo primero que tenemos que hacer, dice él, es reconocer dos tipos de juicios. Yo diría en lenguaje, en gramática, dos tipos de oraciones. No voy a entrar, para que me entiendan estoy diciendo. Dos tipos de juicios. ¿Cuáles son esos juicios para él? Los juicios para Kant son los juicios a priori y los juicios a posteriori. ¿Cuáles son las características de los juicios a priori? Él dice, son juicios que no son producto de la experiencia, que no requieren la previa experimentación para confirmar lo que es un objeto. Y los juicios a posteriori, ¿qué característica tienen? Estos juicios, para ser lo que son,
para aceptarlos como son, es necesario vivenciar o experimentar, probarlos. Lo que quiere decir que un juicio a priori quiere decir antes de la experiencia y a posteriori después de la experiencia, después de haber probado si quieren y después de no, antes de haber probado. Miren lo que está señalando aquí él, que el ser humano tiene dos grandes ejércitos de conocimientos. Unos que son con experiencia y otros sin experiencia. De ahí entonces que los juicios a priori son esos juicios que no se... ¿Cuál es ese juicio? Un ejemplo. Un juicio a priori es, por ejemplo, el círculo o es una esfera redonda. O el triángulo es una figura que tiene tres ángulos. Esto es un juicio a priori. Yo no necesito agregar muchos elementos, ¿no? En cambio, yo no puedo decir, y esto es válido, la Tierra es redonda si no haya probado previamente. Si nosotros estudiamos la historia de la geología de la Tierra, nos vamos a encontrar que la Tierra ha tenido distintas denominaciones, incluso en algún momento se dijo que era plano, como un plato volcado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día sabemos que es redonda. ¿Y por qué decimos redonda? Porque hemos probado. ¿Quiénes han probado? Copérnico, Galileo, etcétera. ¿Acaso yo puedo ver la otra cara de la Tierra, profesor? No lo veo, pero sí presumo. Por eso hablamos de su gran característica de rotación de la Tierra sobre su propio eje, de traslación de la Tierra alrededor del Sol, etc. Porque eso está probado. Solo de esa manera yo puedo enunciar este juicio y aceptarlo. En el otro caso, no. Sin experiencia yo puedo lanzar una serie de ideas. Cuando digo 2 más 2, 4, por ejemplo, ¿qué es 2? 2 es un perro, 2 es una... No puedo yo identificar. Es un símbolo al que le hemos dado un valor. Para eso no necesito la experiencia. Que me ha valido la experiencia, como dice el empirismo, para agarrar una manzana y otra manzana. ¿Cuántas manzanas? 2 manzanas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, yo me he olvidado de las manzanas y he hablado del 2. Cuando yo digo esos 2, todo el mundo levanta la mirada y me dice, ¿de qué habla? De los 2 hombres, de las 2 mujeres, de los 2 profesores, de las 2 profesoras, de las 2 casas, de los 2 motocicletas. ¿De qué habla, profesor? Vean. Entonces, 2 representa todo y al final no representa nada. Entonces, esta es la gran diferencia que él hace. Y el hombre dice, para construir la ciencia necesita de estas 2 herramientas. Y particularmente dice de las a priori como de las a posteriori. Las a priori son importantes porque le van a dar, dice, jerarquía. Y las a posteriori le van a dar seguridad. Entonces, ahí agrega otros 2 tipos más de juicio para que lo entiendan y con esta parte termino. Habla de los juicios analíticos y de los juicios sintéticos. ¿Qué es un juicio analítico? Un juicio analítico es aquel juicio donde el concepto sujeto incluye al concepto predicado. O el concepto predicado a la inversa no hace más que desarrollar lo que está contenido en el concepto sujeto. Un poquito que esto es lógica, estoy hablando un poco, de repente no lo entienden. Esto deberían haberles enseñado en colegio. Deténganse, analícenlo, léanlo. Esa parte posiblemente, no sé si lo he puesto en el terreno, agarren un libro de lógica y procuren analizar. Entonces, de esta manera, un juicio analítico es aquel juicio donde el concepto predicado no es más que el desarrollo del concepto sujeto. O a la inversa, el concepto predicado está contenido en el concepto sujeto. Ahora, doy un ejemplo para que se les aclare. Cuando yo digo, ¿cómo se llama la figura que tiene 3 ángulos? ¿Qué me responderían? Me dirán, el triángulo. Porque no hay una figura que tenga 3 ángulos que no se llame triángulo. Y si digo triángulo,
¿Estamos hablando de 4 ángulos? No, estamos hablando de triángulos. Por eso esto incluso racionalmente se llama una relación tautológica, una repetición inútil. Esto es una deducción precisamente. Estas son las críticas, yo no quiero entrar en todo este detalle. Entonces, este es un juicio analítico. En cambio, un juicio sintético es aquel juicio en el que el concepto predicado no está contenido en el concepto sujeto. Por ejemplo, la Tierra es redonda. ¿Todo lo redondo es tierra? No. ¿Vea? El aro que tengo en la movilidad es redondo, pero no es tierra. La bola de fútbol que yo pateo es redonda, pero no es tierra. Entonces vean, por eso se habla de juicio sintético. Yo sintetizo, deduzco al último solo por la razonamiento deductivo. Bueno, estos son los pilares fundamentales con los cuales yo voy a construir la ciencia, dice don Emmanuel Kant o Manuel Kant. Con estas herramientas yo voy a preguntarme si es posible construir una matemática. Y dice él, sí. Los conceptos de tiempo y espacio que están contenidos en la matemática es posible construir porque participan, dice, tanto de los juicios analíticos y sintéticos como de los juicios a priori y a posteriori. Por eso dice, los mejores juicios para poder construir, fíjense, que puede haber una pregunta, ¿cuáles son los juicios para construir el conocimiento científico según nuestro amigo alemán, don Manuel Kant? Son los juicios sintético a priori. ¿Qué es esto? Una combinación de ambas. Sintético porque van a proceder de la experiencia y a priori porque van a ser también producto del manejo en el cual no participa la experiencia. Dice, Entonces, sí, sí, vamos a volver en sí, 5 sí, minutos ya, 5 minutos. Descanso. otra vez, Dice, ya, ya, dame un vasito de agua. Ya, pues. bueno. Ahorita volvemos en 5 minutos.